Sean todos bienvenidos a su programa OncoNews. Como siempre, es un placer estar en sintonía con nuestros televidentes. En el día de hoy nos encontramos con varios oncólogos que nos darán sus diferentes opiniones acerca de lo que es el cáncer de páncreas, su etiología, su forma de diagnóstico, su tratamiento y los factores que podemos evitar para prevenir el mismo. El objetivo principal de este panel es aprender un poco con las diferentes opiniones que tienen dichos profesionales y tenemos una guía de preguntas que nos han hecho llegar los estudiantes del doctor Jorge Maya de la sección 18 de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Entre las primeras inquietudes y para introducir un poquito el tema, podemos iniciar definiendo lo que es el cáncer de páncreas y cuál es la real función del páncreas. Y para empezar, a nuestra audiencia le vendría bien un poco de generalidades. ¿Nos pueden definir brevemente qué es el páncreas y cuáles son sus funciones? Lo general podríamos decir que el páncreas es un órgano que se encuentra en el espacio retroperitoneal. Este queda detrás del estómago, entre el vaso y el duodeno. Anatómicamente lo dividimos en cabeza, cuello, cuerpo y cola, siendo la primera parte el sitio donde más frecuentemente encontramos el cáncer de páncreas. Por otro lado, bien importante es en cuanto a su función, el páncreas tiene dos funciones. Una es endocrina y una exócrina. La exócrina se encarga de secretar el jugo gástrico, el cual se encargará de degradar los componentes del bolo alimenticio, y en la endocrina tenemos la regulación, entre otras cosas, de los niveles de glucosa en sangre. Excelente. Y ya para entrar en materia, nos vendrían bien algunas definiciones de lo que es el cáncer de páncreas, porque tenemos muchas dudas y es bueno siempre tener un concepto bien definido de lo que es el cáncer de páncreas. Bien, el cáncer de páncreas suele hacer referencia al adenocarcinoma ductales del páncreas, debido a que este es el más frecuente, ya que se desarrolla en un 90% de los tumores pancreáticos que van a derivar del epitelio ductal. No obstante, tenemos otros cánceres o tumores que van a afectar el páncreas, como son las neoplasias malignas endocrinas. Tenemos también los linfomas, los sarcomas en menor frecuencia y los tumores carcinoides. Pero el día de hoy nos vamos a estar enfocando en lo que son los adenocarcinomas ductales. Excelente concepto. ¿Podrían decirnos a nivel internacional cuál es el impacto real de este cáncer? Y nos podrían decir si realmente es tan serio y peligroso como dicen. Claro que sí. Según los datos, en los Estados Unidos, que es el país que tiene mayor registro epidemiológico del cáncer de páncreas, este representa el 10º cáncer con frecuencia en lo que es su territorio. Y no obstante, es la cuarta causa de muerte por cáncer. Eso nos da a entender lo peligroso que es esta neoplasia y su alta letalidad en lo que son las etapas avanzadas. Aportando un poco a lo que pudo comentar Kiara, la OMS en el 2018 sacó un informe que dice que decía que en el país habían fallecido unas 335 personas por cáncer de páncreas. Esto nos estima una tasa de mortalidad de aproximadamente unos 3.5 fallecidos por cada 100.000 habitantes en la isla. Muy interesante realmente toda esta información. Ahora moviéndonos un poquito a lo que son las causas, ¿nos podrían explicar cuáles son los factores etiológicos que nos causan esta enfermedad? Bien, el cáncer de páncreas, esta es una neoplasia que es más frecuente en la sexta y la séptima década de la vida. Se dice que puede afectar principalmente a las personas de raza negra y tiene una mayor incidencia en los hombres que en las mujeres. Dentro de los factores de riesgo y como principal tenemos el tabaquismo, el cual aumenta el riesgo entre 1.5 veces más. Pero, sin embargo, en las personas que consumen 2 cajetillas diarias de cigarrillo, este riesgo puede aumentar hasta 10 veces más. Algunos carcinomas de páncreas
se dice que están asociados a otras neoplasias o trastornos. Otros factores de riesgo que podemos observar es las personas que tienen una dieta desequilibrada, el consumo de grasas poliinsaturadas, además de otros alimentos poco nutritivos, se asocia frecuentemente con este tipo de cáncer. Además, exposiciones a metales también lo predispone. Por otro lado, aproximadamente un 10% de los cánceres ductales de páncreas se diagnostican en familias con antecedentes de esta misma neoplasia. Aproximadamente un 10% de los cánceres ductales de páncreas se diagnostican en familias que tienen un historial de este mismo tipo de neoplasias, ya que el riesgo de desarrollar este cáncer es 7 veces mayor en este tipo de población. También pueden observarse unas lesiones quísticas premalignas pancreáticas en familiares con cáncer de páncreas. Se puede observar también unas alteraciones en los genes, como es en el gen BRCA2, que se encuentra alterado, y el gen supresor tumoral P16. Al igual que en otras neoplasias que hemos visto en esta misma vía, ¿existe alguna lesión precancerosa que nos indique que se puede estar desarrollando el cáncer de páncreas? Sí, tenemos lo que es la neoplasia intraepitelial. Estas son lesiones precancerosas, en su mayoría de cáncer de páncreas, que van evolucionando desde bajo grado hasta alto grado, y llega al final a convertirse en un carcinoma in situ. Interesante, muy interesante. ¿Y podrían decirnos cuáles son los factores genéticos que se ven implicados en el cáncer de páncreas? Bueno, por aquí tenemos una variedad de elementos genéticos que se encuentran mutados, tanto para su activación como para su inactivación. El gen CRAS, que se localiza en el cromosoma 12, es el que con más frecuencia muta en el cáncer de páncreas. De hecho, más del 90% de los tumores. El supresor tumoral CDKN2A TP16 es el gen que controla el ciclo celular y que suele estar inactivado en el cáncer de páncreas. Más del 80 a un 95% pierde su actividad. Y también observamos que hay mutaciones en el gen P53 entre un 50 a un 75% de los casos. La verdad es que nuestros invitados se han lucido hoy con tanta manifestación de conocimiento. Clínicamente, ¿qué manifiesta el adenocarcinoma del páncreas? Yo podría responderle esa pregunta. Bueno, los síntomas del adenocarcinoma pancreático suelen ser, en su etapa precoz, suelen ser sutiles y consiste en molestias gastrointestinales inespecíficas. Vamos a ver que el paciente puede presentar náuseas, vómitos, un dolor abdominal difuso, vago. Puede presentar también cansancio y pérdida de peso sin una etiología determinada. A menudo el dolor del epigástrico y la ictericia pueden llevar al médico a establecer diferentes diagnósticos, y entre esto el médico va a investigar acerca de las vías biliares, y muchos de estos síntomas también constituyen lo que son los síntomas tardíos que va a presentar el adenocarcinoma pancreático, y este se puede asociar a lo que es un proceso local avanzado o diseminado regionalmente. Agregando un poco más, que aproximadamente el 75% de los carcinomas pancreáticos se localizan en la cabeza del páncreas. Parece lógico que las manifestaciones clínicas iniciales estén relacionadas a menudo con la compresión o la invasión de las vías biliares o de los conductos pancreáticos.
Son relativamente frecuentes las trombosis venosas profundas o superficiales, ya sea como manifestación precoz o tardía en la presentación del ACVD. Bueno, también entre las anomalías de laboratorio que pueden observarse en el cáncer de páncreas en el momento de su presentación, cabe citar la anemia y el aumento de las concentraciones séricas de bilirrubina y de fosfatasa alcalina y también de las aminotransferasas, porque gran parte de los pacientes desarrollan finalmente signos de ictericia obstructiva y también de hipoglicemia. Esto como reflejo de la diabetes mellitus que está asociada. Muy, pero muy interesante. ¿Y nos podrían mencionar algún síndrome que se asocie al cáncer de páncreas? Claro, tenemos el síndrome de Cushing y el síndrome de Trousseau, que son ambos síndromes paraneoplásicos que se asocian a esta patología. Y ustedes como profesionales de la salud, ¿cómo se hace el diagnóstico del cáncer de páncreas? ¿Nos podrían explicar un poco cómo se llega al diagnóstico de esta enfermedad? Bien, un profesional de la salud se puede, cuando tiene una sospecha clínica de cáncer de páncreas, su método predilecto para confirmar su sospecha es una tomografía computarizada. Esta es una técnica de elección para estos casos y nos permite ver la presencia de lesiones metastásicas o invasión vascular y también orienta al médico sobre si es posible, mediante hallazgos ya previamente vistos en estas imágenes, si es posible la opción de una resección quirúrgica del tumor. También otra prueba, como es la ecografía endoscópica, es muy útil y proporciona información adicional para con alguna posible valoración preoperatoria del tumor. Ya por último, en el tratamiento, los pacientes en estadio 4 o en la etapa ya... Bueno, ya yéndonos a otros estudios publicados recientemente, se describían dos pruebas diagnósticas basadas en lo que era la expresión del microARN en sangre completa. Ambas permitían distinguir entre aquellos pacientes con cáncer de páncreas y aquellos cuyos controles eran sanos. Sin embargo, hasta lo que es la fecha, no se ha identificado ningún biomarcador o pruebas de biomarcadores que tengan suficiente especificidad y sensibilidad para permitir una detección que sea precisa y que sea precoz en la práctica clínica. El CA19.9 es el biomarcador tumoral que ha sido más utilizado para controlar los avances terapéuticos en lo que es el cáncer de páncreas. Pero de hecho, la falta de especificidad de esta prueba supone un problema y por lo consiguiente no se puede utilizar el CA19.9 para la detección precoz. Y al final, ¿cómo se tratan este tipo de pacientes? Aportando aquí lo que es al tratamiento, quisiera decirle que el tratamiento estándar para las neoplasias que se encuentran en grado 0 a grado 1 es la cirugía, la cual puede llegar a ser un tratamiento curativo para esta neoplasia. Las neoplasias que afectan la cabeza del páncreas, vamos a ver que el tratamiento para esta va a ofrecerse a través de una pancreatoduodenectomía o tratamiento de Whipple. Este consiste en dos fases. Se va a llevar a cabo a través de la fase recesiva y la fase reconstructiva. Desarrollando esta división de mis compañeras, tenemos que la fase receptiva se realiza en el sentido de las manecillas del reloj, iniciando por 1. Exposición del tronco vascular mesentérico por medio de la maniobra de Castelli. 2. Maniobra de Cocker, la cual
permite separar el duodeno y la cabeza del páncreas hasta la parte lateral izquierda del tronco mesentérico superior. 3. Disección portal, donde se identifican tanto la vena porta así como el colédoco. 3. Disección portal, donde se identifica tanto la vena porta así como el colédoco. Este último será seccionado. Ya por último, en el tratamiento, los pacientes en estadio 4 o en la etapa ya metastásica de la enfermedad, se trata de derivar la vía biliar de la mejor manera posible, ya sea por métodos endoscópicos o percutáneos o por la administración de quimioterapéuticos para tratar de mitigar la progresión de la enfermedad. Lamentablemente, en este estado el paciente ya estará muy debilitado y no es 100% recomendable aplicarle quimioterapéuticos, ya que estos tienden a ser muy fuertes para el estado de delicadeza que va a tener el paciente. Así que lo que se recomienda son una buena observación después de la cirugía y mantenerse dándoles soportes. La verdad es que hoy fue un día lleno de aprendizaje. Muchísimas gracias a los doctores invitados, Omar López, Kiara Ainhoa, Sonny Familia, Isibel Herrera y Bellani Encarnación. Muchísimas gracias por todas sus aportaciones. Gracias por aceptar nuestra invitación y esperamos tenerlos de vuelta pronto en nuestro programa OncoNews. Y esta servidora, Arlene Fermín. Esperamos volver a verlo en otra entrega de nuestro programa OncoNews.